todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y hoy les traigo un nuevo video en donde vamos a estar hablando de varios casos, algunos nuevos y otras serían actualizaciones de casos que ya venimos siguiendo en el canal. Por un lado tenemos el caso de Valeria Márquez, pasaron varios días desde que les hice la última actualización, así que estuvieron, digamos, pasando algunas cosillas. Yo la verdad que no tenía muchas ganas en sí de hacer otra actualización de este caso porque sentía que todo ya se estaba yendo medio a la miércoles. Estaban hablándose ya muchas cosas sin sentido, se estaban difundiendo muchas informaciones que no tenían fuentes específicas en TikTok y demás. Se estaba haciendo ya como mucho mamarracho de este caso y no me estaba gustando, pero sí siento que lo que pasó recientemente puede llegar a ser importante, así que por eso decidí hacer esta actualización. Después tenemos una actualización también del caso de Madeleine McCann, que lo estamos siguiendo en estos últimos días, porque se retomaron las búsquedas de la niña por varios motivos que ya les conté en videos anteriores. Y bueno, digamos que esas búsquedas se cerraron, dieron un resultado, así que vamos a estar hablando de qué fue lo que pasó y la verdad siento que este sí va a ser posiblemente por ahí uno de los últimos videos de actualización de este caso que vamos a tener en un tiempo largo. También les voy a estar contando un caso nuevo, reciente, sucedido en Paraguay. Muy feo, fue un caso totalmente espantoso porque le hicieron algo impensado a una joven de tan solo 17 años que además se encontraba embarazada. Y lo espantoso de ese caso no solamente fue lo que le hicieron a esta chica, sino toda la planificación que hubo para cometer el crimen, ya que la misma quedó registrada en conversaciones de WhatsApp que se hicieron públicas, así que les voy a estar mostrando esas conversaciones para que ustedes puedan ver como la totalidad del espanto de este caso y por qué también el mismo se empezó a hacer tan viral en Paraguay, que fue donde sucedió, ¿no? Porque en verdad no se puede creer hasta dónde llega la maldad humana, literalmente. Así que bueno, sin mucha más presentación, vamos directamente a empezar. Antes de comenzar, sí me gustaría comentarles que toda la información utilizada para realizar este contenido proviene de los medios de comunicación y de fuentes públicas, por ende si llegan a notar algún error o algo, son totalmente bienvenidos a corregirlo en la caja de los comentarios, siempre y cuando se haga con respeto. Yo no tengo ninguna intención ni de desinformar ni de inventar nada, sino que son cosas que a veces pueden pasar cuando la información se toma, obviamente, de lo que son fuentes públicas, ¿no? Si me siguen notando voz de resfriada es porque sigo resfriada. O sea, tengo esos resfriados que vieron que son como eternos, que nunca se van, que duran todo el invierno, no sé. Bueno, parece que tengo uno de esos. Pero me siento bien, pero estoy así como con la nariz medio tapada y eso. Así que bueno, les pido disculpas por eso y ahora sí, sin mucha más presentación, comencemos. Casi un mes después del crimen de la influencer Valeria Márquez, finalmente su amiga Vivian de la Torre decidió romper el silencio que había mantenido casi desde el suceso. Digamos que Vivian había salido a hablar, había dicho alguna que otra palabra, pero nunca hizo entrevistas ni habló más en profundidad. En estos días por primera vez sí sucedió eso, porque Vivian finalmente concedió una entrevista al canal de YouTube Mafian TV. Un canal un poco controversial últimamente porque, por si no se acuerdan, fue ese canal el que sacó, digamos, la entrevista con la supuesta testigo que dijo que había visto a Erika dispararle a Valeria. Una entrevista que con el tiempo casi que se demostró que había sido falsa. Entonces, como que es un canal, la verdad que no genera mucha confianza, sinceramente. Pero efectivamente en este caso sí entrevistaron a Vivian porque básicamente ella sale, es una especie de videollamada, se la puede ver a ella. Y es una entrevista larguísima, por si no la vieron, dura como más de 3 horas. A ver, a algunas personas les gustó, a otras no, y entiendo el por qué a algunas no les gustó esa entrevista porque fue muy larga, pero no fue larga porque tenga contenido que quizás sea relevante para el caso de forma directa. Porque el entrevistador no fue de una a preguntarle cosas que están relacionadas de forma directa con el caso de Valeria Márquez y que quizás la mayoría quiere saber, sino que le hizo muchas preguntas personales a Vivian, le preguntó sobre
su infancia, la escuela, qué cosas vivió, cómo conoció a Valeria, cómo era su amistad antes, si le gustaban los mismos chicos. Eso sí, obviamente sí podría ser un poco más importante, pero se detenía mucho en preguntas que estaban más relacionadas con las vivencias de Vivian, mucho más allá de su vínculo con Valeria. Esto sí podría ser interesante si queremos más o menos deducir cómo es su personalidad, la forma que tiene de contestar, si tiene traumas, no sé, en la infancia, ese tipo de cosas, ¿no? Una entrevista que por ahí capaz le serviría más a un psicólogo o algún profesional que pueda sacarle jugo. No tanto a un espectador normal, digamos, que más que nada está queriendo que ella responda a preguntas mucho más concretas sobre el caso, ¿no? Y además de que para mí, al menos en mi percepción, el entrevistador también quiso como siempre estar del lado de Vivian, me explico, no la confrontó en ciertas situaciones. Como que siento que fue más una entrevista para que ella siguiera limpiando su imagen. Y que de hecho no es la primera vez que este canal hace eso, porque con la testigo falsa que presentó también se le limpiaba un poco la imagen a Vivian, porque esa testigo declaró que Erika le había disparado y jamás mencionó a la otra amiga de Valeria. Hacia el lado de favorecerla, ¿no? Más que de ser objetivo. Siento que no es 100% objetivo. Si les interesa ver todos estos otros aspectos que les conté, como cómo es su personalidad, cómo Vivian contesta, no sé, por si creen que les puede servir o les puede interesar, obvio que les recomiendo que la vean. Pero si más que nada quieren anoticiarse sobre los aspectos más importantes y las cosas más importantes, digamos, que ella contestó en relación al caso de Valeria, aquí les voy a estar contando como un resumen, digamos, de lo que se dijo en esa entrevista. Bueno, más que nada Vivian lo que hizo fue contar por primera vez, como les digo, su versión de los hechos y deslindarse, obvio, de cualquier tipo de participación en el crimen de Valeria Márquez. Vivian recordó también que ella conoció a Valeria en la adolescencia, cuando ella tenía más o menos unos 14 años y Valeria 15. Ahí fue que forjaron una amistad que básicamente perduró hasta el último de los días de Valeria, ¿no? Vivian describió cómo era la relación que ellas dos tenían y también desmintió las especulaciones sobre un supuesto romance entre ellas, porque sí, fue algo que se habló un poco, ¿no? Como que algunos pensaban en que capaz a Vivian le gustaba Valeria y que estaba celosa de sus novios y cosas así. Según Vivian, todo eso es totalmente falso. Ella nunca estuvo enamorada de Valeria y Valeria tampoco de ella, ¿no? Simplemente, según Vivian, tenían una amistad muy linda y muy cercana. Nada más que eso. Y volvió a recalcar que su manera, es decir, la de Vivian, de demostrar amor es haciendo regalos, ¿no? Estando muy presente y siendo muy detallista con las personas que quiere. Y esto es algo que Vivian intentó como recalcar más allá de esta entrevista desde el principio de este caso, porque acordémonos que cuando Valeria estaba haciendo el live en el cual fue asesinada, ella estuvo recibiendo regalos que provenían de Vivian. Siempre fue todo muy sospechoso porque primero le llegó un café por parte de Vivian, después un peluche y el tercer regalo, digamos, o repartidor que llegó fue el sicario, es decir, el hombre que le disparó a Valeria y le quitó la vida. Y la verdad no sé qué tan cierto es esto que afirma Vivian de que le encantaba regalarle cosas a Valeria, porque al menos en los directos que se hicieron públicos y que yo pude ver, no se la ve, la verdad, a Vivian haciéndole regalos a Valeria, o al menos no de esa forma. No es que le mandaba peluches 3 veces por semana, 5 veces por semana cafés, o sea, no siento que haya sido tan habitual, pero bueno, Vivian en esta entrevista, al igual que lo hizo desde el principio, siguió intentando dejar en claro que su forma de amarla a su amiga, digamos, era regalarle obsequios, presentes, hacerle detallecitos constantemente. Con respecto a aquel fatídico día del 13 de mayo, es decir, el día en el cual Valeria fue asesinada, Vivian contó que ella se encontraba en su casa viendo el vivo de su amiga. Dijo que todo era una tarde normal hasta que la misma se convirtió en una total pesadilla, ¿no? Por lo que termina sucediendo. Vivian contó que cuando pasó todo, es decir, cuando Valeria recibió el disparo, ella no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Obviamente creo que como la mayoría, la verdad, siento que uno no se espera que suceda algo así en un vivo, claramente, y creo que es normal que no entiendas muy bien qué está pasando cuando estás viendo algo así, ¿no?
Entonces Vivian contó más o menos que no entendía muy bien así qué era lo que estaba sucediendo hasta que vio a Valeria cómo se caía de la mesa. De todos modos, inicialmente Vivian pensó que se trataba de una broma todo. O por ahí, no sé, alguna sorpresa que estaba relacionada con un regalo que le había llegado a Valeria o algo así. Incluso Vivian contó que llegó a pensar que a Valeria le habían disparado con una de esas pistolitas de confeti, digamos, porque veía como que Valeria se agachaba hacia un lado y pensaba capaz que se agachó para levantar ese confeti. De todos modos, sea cierto lo que dice Vivian o no, sería más o menos, creo, nuevamente el comportamiento más normal de un ser humano, como no entender qué está pasando y sacar ese tipo de deducciones porque nunca vas a llegar a terminar de creerte que en verdad le han quitado la vida a una persona mientras estaba transmitiendo en vivo. Lamentablemente esa confusión duró poco. Vivian terminó finalmente por darse cuenta de qué era lo que estaba pasando en verdad. Y al caer en cuenta de la gravedad de la situación, según contó la joven, ella se preocupó muchísimo y lo primero que hizo fue llamarlos a los tíos de Valeria. Y les dijo que creía que algo malo había pasado, que por favor se comuniquen con ella. Ahora, uno de los aspectos más inquietantes de todo este caso era ese supuesto tercer regalo, ¿no?, que estaba esperando Valeria, porque sabemos que el primero fue el café por parte de Vivian, el segundo el peluche también por parte de Vivian, e iba a llegar un tercero, no sabemos de parte de quién, según Vivian, claramente ella dice que no es de ella, pero que iba a ser muy costoso, que era un regalo muy costoso. Según Vivian, ella especuló que ese regalo podría tratarse de un costoso anillo de rubí valorado en 32,000 pesos mexicanos, que al parecer Valeria había visto en una joyería en Guadalajara una vez y le había gustado mucho. Vivian contó que en verdad sentía mucha curiosidad por saber qué era lo que le iban a regalar y aclaró que ella desconoce totalmente la identidad de la persona que llegó, quien finalmente le terminó disparando a Valeria. Otra cosa que le preguntaron bastante importante, digamos, fue ¿por qué cree Vivian que Valeria silenció el vivo cuando llegó el supuesto repartidor que en realidad era el sicario, ¿no? Y Vivian dijo que ella cree que Valeria hizo eso porque no quería que supieran el nombre de la persona que le había mandado el regalo. Lo cual es algo extraño porque si Valeria en verdad no quería eso era porque era consciente de que alguien muy particular podía llegar a mandarle un regalo así de costoso como lo era ese anillo. El tema es que si eso es verdad, ¿quién será ese alguien, no? ¿Y por qué Valeria no quería que nadie supiera quién es? Sabemos ya que la joven no estaba relacionada al tráfico ni nada de eso. Todo eso se desmintió, incluso lo fuimos viendo a lo largo de todos los videos en este canal. Pero si llega a ser verdad lo que dice Vivian, sería interesante, ¿no?, saber quién supuestamente es esa persona y por qué Valeria no quería que nadie supiera su nombre. Como sabemos, desde el momento del crimen, Vivian se convirtió en blanco de especulaciones y acusaciones por parte de usuarios que la señalaron como la posible responsable del crimen. Y no los culpo, la verdad, porque para mí también desde el principio fue la principal sospechosa e incluso todavía lo sigue siendo. Sin embargo, durante la entrevista, Vivian mantuvo una postura firme ante todas las acusaciones. Dijo que ella no tiene miedo de nada, porque siempre la verdad sale a la luz, y a quienes la culpan les desea mucha luz. La joven también aclaró que al contrario de lo que muchos especulaban, ella y Valeria nunca tuvieron conflictos por hombres, ya que sus gustos eran completamente diferentes. Dijo que a Valeria le gustaban más lo rancherito, esa sería la palabra que ella usó, digamos, pero no sé muy bien qué significa como rancherito, y que a Vivian le gustan más morenos y que tengan como más calle, ¿no? Durante la entrevista también Vivian reveló detalles sobre el estilo de vida que llevaban ambas, es decir, tanto ella como Valeria, durante su juventud. Un estilo de vida que habían retomado semanas previas al crimen. Vivian confesó que cuando eran menores de edad, se la pasaban todas las noches en discotecas y que al momento del crimen de Valeria se encontraban en la misma, porque ya llevaban un mes entero yendo de fiesta en fiesta. Y Vivian aclaró que ese estilo de vida, por más de que era alocado y todo eso, no las vinculaba a ellas directamente con personas peligrosas. Finalmente, Vivian también habló de Erika,
esa empleada del salón que estuvo presente durante el ataque a Valeria, y quien fue la que terminó la transmisión en vivo segundos después del crimen. Pidió que no la juzguen sin pruebas y la instó a que declare si tiene información relevante. Si ella sabe que es la realidad, que vaya y declare. Si en realidad quiere ayudar, que vaya a declarar lo que vio, que no titubee, que no tenga miedo, comentó. Vivian no terminó de todos modos la entrevista, hasta no decir que ella mantiene la esperanza de que la verdad salga a la luz, que ella no siente miedo porque no hizo nada, que ya presentó todas las pruebas que podía ante las autoridades y que no tiene sospechas de nadie, porque dijo que Vale era una niña muy buena y que no tenía amenazas, por ende no tiene ni idea de quién pudo llegar a haberle hecho eso tan feo. Eso fue muy en general lo que se habló en la entrevista, digamos los aspectos como relacionados al caso. Cuéntenme ustedes si la vieron, qué opinan de la misma, si les gustó, si no les gustó, si creen que estuvo bien el enfoque, si no, bueno, obviamente todas sus opiniones son bienvenidas siempre y cuando se hagan con respeto. A mí la verdad me cuesta creerle a Vivian, sinceramente, porque sí, obviamente puedes decir que tenían gustos distintos en los hombres, que son amigas hace mucho, que no sé qué, que presentaste todas las pruebas ante la fiscalía y que esto, que aquello. Pero sigue siendo muy extraño que Valeria haya recibido 2 regalos de Vivian antes de que llegue el sicario, ¿no? Y además que Vivian, como ya sabemos, le insistió muchísimo a Valeria con que se quede en la estética para recibir el regalo, que quería ver su cara. O sea, ¿por qué le insistirías tanto si ella ya está diciendo que se quiere ir? Y sigue sin poder justificar todas esas cosas, porque ella sigue diciendo que era normal que le mande regalos todo el tiempo a Valeria y no sé qué, pero no hay pruebas. Hasta ahora, en ninguno de los otros directos de Valeria que al menos aparecieron, se la ve a Vivian regalándole algo. La verdad, en ninguno. Y al menos en uno, supongo que si era tan común tendría que haber salido eso, y no pasó. Por ende, a mí me cuesta muchísimo creerle a Vivian todavía. Pero bueno, esa no es más que una opinión personal, la verdad. Todo muy raris todavía. Otra noticia que salió en estos días fue lo que dijo una medium, que ustedes ya saben que yo no les creo a las medium, no creo que haya que tenerlas en cuenta para una investigación policial, pero ni cerca. No obstante, en este caso, siento que está bueno hablar de lo que dijo porque creo que más lo que comentó, que ella cree que pasó más que por medium, lo dijo por una deducción, más que nada de situaciones que sucedieron. Entonces, por eso siento que está bueno como comentar lo que dijo. A ver qué opinan ustedes. Habló sobre lo que ve en el caso de la muerte de Valeria Márquez y reveló por qué cree que le habrían quitado la vida a la joven influencer de 23 años en su salón de belleza en Zapopan, México. Yo como medium siento que a ella la matan porque ella había visto la muerte de un político grande en esa área y en esa zona, y posiblemente su teléfono o ella habían grabado más o se encontraba cerca de ese lugar. El 13 de mayo, horas antes del crimen de Valeria, se confirmó otro asesinato, el de Luis Armando Córdoba Díaz, un exdiputado local y federal del Partido Revolucionario Institucional. Según la prensa local, unos hombres le quitaron la vida al interior de una cafetería de la colonia Valle Real en Zapopan, muy cerca de donde estaba ubicado el salón de belleza de Valeria Márquez. Según lo que la creadora de contenido había dicho en TikTok, ella había acudido a una cita médica antes de llegar a su estética, a donde luego arribó un supuesto repartidor que dijo que le entregaría un regalo, pero en realidad le disparó. Esto me parece que es más una violencia a lo que ella vio y a lo que ella podía hablar. Como ven, sí, eso fue lo que dijo la medium y sí, efectivamente sucedió ese otro crimen ese mismo día. Ahora se los voy a pasar a contar resumidamente para que ustedes vean qué fue lo que pasó exactamente en este otro caso y saquen sus propias deducciones, digamos. Vean si creen que puede estar relacionado al caso de Valeria o no. Luis Armando Córdoba Díaz, de 56 años, era un político y abogado con una carrera pública destacada en Jalisco. Fue diputado local del año 2010 al año 2012 y federal del año 2012 al 2015. Además, fue secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del mismo partido en el estado. También ocupó varios roles públicos desde los años 90, incluidos cargos en la Secretaría de Finanzas
la PGJ-2 de Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan. El día martes 13 de mayo del 2025, es decir, el mismo día en el cual sucedió el crimen de Valeria, este hombre estaba en una cafetería Starbucks ubicada en la Plaza Valle Real en Zapopan. Se encontraba acompañado de su esposa y otros allegados cuando de la nada en esa cafetería fue interceptado por 2 o 3 agresores armados. Los mismos llegaron al lugar en motocicleta, ingresaron a la cafetería y atacaron al político a tiros. El hombre terminó recibiendo entre 10 y 15 disparos, principalmente en la cabeza. Tras el ataque, los atacantes huyeron en estas motocicletas. Algunos escoltas que se encontraban afuera intentaron repelerlos sin ningún tipo de éxito. Claramente el hombre perdió la vida en ese mismo instante. La Fiscalía del Estado activó de forma inmediata la carpeta de investigación por homicidio intencional. Recogió imágenes de cámaras de vigilancia y pruebas balísticas, pues en el lugar se encontraron entre 10 y 25 casquillos de bala. A pesar de las primeras investigaciones, al menos hasta el momento, no hay ni detenidos ni tampoco un motivo claro por el cual se cometió el crimen. Se está investigando si existió un posible conflicto legal relacionado con litigio de predios, que podrían quizás haber motivado al ataque. No obstante, aún no se ha llegado a una conclusión con respecto a esto. Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, condenó el crimen en redes sociales, catalogándolo como un acto que refleja el nivel de violencia e impunidad que se vive en México y exigió un castigo ejemplar para los responsables. Y sí, efectivamente, como les conté, este crimen del político Luis Armando Córdoba Díaz sucedió no solamente el mismo día del caso de Valeria Márquez, sino que también tuvo lugar a menos de 2 kilómetros del salón de belleza de la joven. Las autoridades no confirmaron, al menos hasta ahora, una conexión entre estos dos casos. De hecho, es una hipótesis de la cual prácticamente ni se habló. Se sabe que tienen ellos 3 líneas de investigación diferentes, pero no se tiene conocimiento de cuáles son esas líneas exactamente. Quizás una de esas sea alguna investigación para determinar si existe cierta relación entre estos dos casos, pero yo la verdad no creo que sea así. Lo último que se supo del caso de este político fue que la investigación está bien avanzada, según lo que comentaron. Dijeron que tienen múltiples pruebas técnicas y testimonios que los están ayudando a delinear la ruta y modus operandi. Hay que ver qué tan cierto es esto, porque siempre suelen decir que está muy avanzada la investigación, que tienen un montón de pruebas y todo queda en la nada. Por ende, no sé si será cierto eso o no. Pero al parecer las autoridades sí descartaron que el caso esté relacionado al crimen organizado y que más que nada están profundizando, ¿no?, en esta hipótesis que tienen del litigio territorial como posible móvil para el crimen. Cuéntenme si ustedes creen que puede llegar a haber conexión entre esos dos casos o no, o si simplemente para ustedes se trató de una coincidencia dentro de una jornada demasiado trágica en México. Sí es verdad que igual los casos son más o menos parecidos, porque parecieran ser no 2 crímenes por encargo o algo similar. Y además en las 2 situaciones los agresores fueron en moto hasta el lugar en donde terminaron cometiendo los crímenes y lo hicieron con pistolas, ¿no? Son casos que no tienen cierto parecido. Según esta medium, como vimos, ella dijo que Valeria supuestamente vio algo que no tenía que ver, algo complicado, cuando le estaban quitando la vida a este político y por eso decidieron acabar con ella. Lo cual, si uno se pone a pensar muy por encima, podría tener sentido, porque uno diría, bueno, estos agresores se dieron cuenta de que Valeria había visto eso, en las mismas motos se dirigieron hasta el salón de belleza y cometieron el crimen con incluso las mismas armas, ¿no? Pero como les digo, las investigaciones, al menos con respecto a lo que se conoce en forma pública, no relacionaron estos casos todavía. Es una hipótesis que casi no se habló, no se comentó. Y personalmente no creo que estos casos estén relacionados, aunque sí podría ser, porque todo puede ser en esta vida. El tema es que para comprobar algo así habría que ver
si hay testigos, alguien que pueda confirmar que Valeria estuvo ahí en ese lugar, pruebas de balística que quizás determinen que fue la misma arma, no sé. Pero, como les digo, hasta el momento no se ha hablado de una conexión entre los dos hechos. Con respecto al caso de Valeria Márquez en sí, lo único que dijo la fiscalía hasta el momento de nuevo, digamos, es que están investigando si hubo un autor material y aparte un intelectual. Es obvio que hubo un autor material y otro intelectual, pero bueno, la fiscalía te lo cuenta como si fuera que descubrieron América, ¿vieron? Por ende, básicamente no hay ningún tipo de avance por parte de ellos, ¿no? Vamos a ver cómo continúa este caso y esperemos podamos ver avances significativos pronto. Vamos a pasar a hablar entonces del caso de Madeleine McCann y lamentablemente no tengo muy buenas noticias para darle. Como sabemos, en estos últimos días surgieron nuevas actualizaciones en este caso, ya que las autoridades policiales reanudaron la investigación en Portugal, lugar donde en el año 2007 desapareció Madeleine. Las búsquedas ya concluyeron en varios lugares de Portugal, por ende salieron a la luz los resultados de las mismas. Y por otro lado se volvió a hablar de una hipótesis que quedó muy colgada en su momento, pero que quizás podría cambiar el rumbo de todo este caso. Esta última semana se vio a la policía alemana y portuguesa recorriendo diferentes sectores de Portugal que destacan por la gran cantidad de maleza y difícil circulación. Se han hecho varias búsquedas de Madeleine McCann en todos estos lugares. Incluso también se revisó una casa abandonada que le llamó la atención a los investigadores. Además de la casa se revisó una granja abandonada donde se dice vivía el hasta ahora principal sospechoso del caso, Christian Bruckner. Allí el personal especializado ha hecho uso de un radar de penetración terrestre que es capaz de escanear varios metros por debajo de la superficie. Todo con el objetivo de ver si se encuentra algo relacionado al caso de Madeleine McCann. Según las informaciones, los investigadores tenían hasta el viernes 6 de junio para hacer estas búsquedas, así que trataron de poner el mayor esfuerzo en las mismas, ya que no solo se trataba de intentar encontrar los restos de Madeleine, por ejemplo, sino también cualquier tipo de pista que lleve a poder juzgar a Christian Bruckner por el caso de la niña. Hoy ya es 10 de junio, es decir, el día en el cual estoy grabando este video. Por lo tanto, las investigaciones ya concluyeron y no solamente eso. Los investigadores salieron a hablar y comentaron qué fue lo que hallaron. Los agentes alemanes y portugueses comentaron que solo han encontrado huesos de animales y ropa de adultos ancianos. Ninguna nueva evidencia que ayude en el caso de Madeleine. Por ello, lamentablemente, el sentimiento entre los investigadores y también entre todos, creo, los que estamos pendientes de este caso, fue de pura decepción. Básicamente, las personas que participaron en estas búsquedas comentaron que todo fue una pérdida total de tiempo. Por todo esto, Christian Bruckner aún no puede ser acusado por el caso de Madeleine y sabemos que el tiempo se está agotando, ya que él actualmente está cumpliendo una condena de 7 años por un caso de violación, pero será liberado prontamente. Según se comentó, Bruckner ha prometido abandonar Alemania en cuanto deje la cárcel. Esto significaría que los fiscales tendrían muchísimos problemas para llevarlo a tribunales si después lo acusan por la desaparición o el crimen de Madeleine McCann. ¿Se acuerdan que en videos anteriores no se sabía muy bien cuánto tiempo le quedaba a este hombre en prisión? Bueno, se dice que su fecha de liberación más temprana posible es el 17 de septiembre. Aunque es poco probable, se cuenta que porque en ese caso Bruckner tendrá que pagar 1.500 euros en multas pendientes por una serie de infracciones de tráfico que tiene. El equipo legal de este sujeto dice que él ahora está en quiebra, por lo que al no poder pagar esas multas, recién podría quizás ser liberado el 6 de enero del año siguiente, es decir, el 2026. Lamentablemente esta no es la primera vez que nuevas búsquedas de Madeleine quedan en la nada. Según se cuenta, hace 2 años la policía también buscó evidencias del caso en una presa en Portugal. Pero después de una operación que duró toda una semana, no encontraron nada. Los lugareños de Praia da Luz, el lugar en el cual desapareció Madeleine, aseguraron que
no tienen muy claro de si Bruckner es el responsable o no, y lamentan que el caso haya durado tanto tiempo sin resolverse. Además, subrayaron que parece difícil que se resuelva el misterio, porque aunque todo apunte a este hombre, a Bruckner, hasta ahora no hay pruebas, como les digo, específicas contra él. Su ex compañero de celda dijo que Bruckner le confesó que supuestamente escondió pruebas, pero esto tampoco se ha confirmado al 100%. Estos resultados inesperados y desoladores han hecho que haya emergido de nuevo una antigua teoría que podría quizás llegar a explicar la desaparición de Madeleine. Una teoría que jamás se exploró en profundidad. Se dice que quizás Maddie pudo haberse despertado aquella noche y haber salido de la habitación para buscar a sus padres, quienes, como sabemos, estaban cenando en un restaurante cercano al complejo en el cual se estaban hospedando. Esta teoría dice que Madeleine, mientras caminaba solita por la oscuridad de la noche, pudo haber sido atropellada por un matrimonio que venía en estado de ebriedad. Se trata de una pareja que estuvo esa noche en un café cercano al Ocean Club, el lugar donde se estaban hospedando los familiares de Madeleine, la misma noche en la cual la niña desapareció. Piensan que esa pareja salió de ese café bastante ebrios, se subieron a su auto y mientras uno de ellos manejaba bajo los efectos del alcohol, se topó con Madeleine y la terminó atropellando sin querer. Luego de eso simplemente se deshicieron del cuerpo. Incluso hubo un testigo en aquella época que declaró haber escuchado a esa pareja discutir al día siguiente y que el hombre repetía a gritos continuamente: ¿por qué la trajiste? ¿Por qué la trajiste? Se dice que se solicitó a la Fiscalía alemana que autorizara una operación policial encubierta para intentar hacer que esta pareja confiese el crimen. Pero los tribunales se negaron a aceptar esta solicitud. Por lo tanto, esta pareja, que estaba conformada por una persona británica y otra alemana, jamás fue investigada. Sin embargo, en los últimos meses, las autoridades policiales de Portugal pidieron nuevamente autorización a la policía alemana para desplegar un agente encubierto con el objetivo de acercarse a esta pareja sospechosa y obtener una confesión finalmente. No obstante, la respuesta de las autoridades alemanas volvió a ser negativa, ya que insisten en continuar con las investigaciones en relación a Christian Bruckner. Por ende, parece que esta teoría o esta posible línea de investigación va a quedar también en la nada. Hay que ver si se hace algo o no, pero la verdad ya no creo. Cuéntenme ustedes entonces qué piensan. ¿Creen que puede ser una posibilidad esta? Que quizás Madeleine sí salió de su cuarto y esta pareja la atropelló. Lo que cuesta un poco más creer de todo esto es por qué hasta ahora no se encontró el cuerpo, porque hablamos de una pareja que técnicamente era una pareja normal, que tomó la decisión de enterrar por su propia cuenta a una niña. Entonces, ¿cómo no encontraron nada? ¿Cómo nadie los vio haciendo eso? ¿Qué tanto viajaron o a dónde fueron a enterrarla, no? Sin llamar la atención. Todas esas son preguntas que no tienen ningún tipo de respuesta y que obviamente no las tendrán si no se investiga esta línea. Tampoco hay tantas pruebas, creo yo, que lleven a pensar que esto es real, porque esa discusión en donde el hombre decía ¿por qué la trajiste? ¿Por qué la trajiste? Siento que no necesariamente se podría relacionar con el caso de Madeleine. Digo, podría haberse referido a 500.000 cosas el hombre al decir eso. Y no tenemos más contexto sobre esa discusión, no sabemos más nada, por ende está todo muy tomado con pinzas. Quiero creer que si las autoridades no decidieron hacer estas investigaciones, por algo fue, y que en verdad esta pareja no tiene nada que ver con los hechos. A pesar de todo, lamentablemente, el caso de Madeleine vuelve a quedar en la nada. Seguimos sin saber qué fue lo que pasó. Esa pequeña esperancita que había de que en estos días se encuentre algo, sí era verdad que iba a ser muy milagroso si se encontraba algo, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y ya se perdieron porque las búsquedas finalizaron. Y seguimos sin saber nada. Yo creo que este caso jamás se va a resolver, lamentablemente. Y te da una bronca, ¿no? Cómo uno se pone a pensar dónde estará, qué le habrá pasado. ¿Cómo se puede cometer un crimen tan perfecto, ¿no? Qué bronca realmente eso. Por eso les decía que posiblemente no hayan nuevas actualizaciones de este caso, al menos en los próximos días, meses quizás,
porque no siento que vayan a haber avances significativos ya. Esperemos que sí, pero lo veo difícil, por desgracia. Vamos a continuar hablando de un caso que ha conmocionado totalmente a todo el país de Paraguay. Y les estoy hablando del caso de María Fernanda Benítez Martínez, una joven de tan solo 17 años que se encontraba embarazada y terminó perdiendo la vida de una forma espantosa a mano de unas personas extremadamente crueles, que no solo le quitaron la vida a ella y a su bebé, sino que hicieron que la joven sufriera muchísimo durante varias horas antes de fallecer. Y además planificaron todo el crimen de una forma asquerosa mediante WhatsApp, conversaciones que salieron a la luz y que vamos a estar viendo en este video. Por todo esto, por la brutalidad de este crimen, toda la comunidad se quedó absolutamente sin palabras. Así que sin mucha más presentación, vamos directamente a empezar con este caso. Fernanda tenía, como les conté al principio, tan solo 17 años. Era una joven llena de sueños, con muchas ganas de vivir, básicamente. El día martes 27 de mayo de este año 2025, María Fernanda salió de su hogar en Coronel Oviedo, diciéndoles a sus padres que se iba a la casa de una compañera de estudio a hacer un trabajo escolar. Pero Fernanda no regresó ese día a su casa. Sus padres intentaron comunicarse con ella, pero no había caso. Sus amigas hicieron lo mismo, pero tampoco obtuvieron respuesta, pues el celular de Fernanda daba apagado. Ante la ausencia de María Fernanda, su madre presentó una denuncia por desaparición cerca de las 6 de la tarde del día siguiente, es decir, el 28 de mayo. Todos sus seres queridos siguieron intentando comunicarse con la joven, pero no había caso. El celular de Fernanda continuaba estando apagado. Los padres de Fernanda obviamente se empezaron a desesperar cada vez más. Y fue ahí cuando varias amigas de la joven se acercaron hacia ellos para hablarles y contarles algo que sabían sobre Fernanda y que quizás podría explicar su desaparición. Resulta que un tiempo antes de estos hechos, María Fernanda conoció a un joven en el colegio y los dos iniciaron un cierto vínculo que los llevó a unos meses antes de la desaparición de Fernanda tener un encuentro íntimo. Ellos no eran novios ni tenían nada serio. No obstante, al parecer, luego de ese encuentro, Fernanda quedó embarazada de este joven. No solamente el embarazo era no deseado, sino que también el vínculo entre los jóvenes padres era complicado, porque como les conté, no eran novios ni tenían nada serio. No obstante, el chico sí tenía una novia aparte que no era Fernanda, y él no quería saber nada con dejar a su novia. Tampoco quería que ella se enterase de que le había sido infiel y por lo tanto, mucho menos pretendía tener un hijo con Fernanda. Se cuenta que cuando este chico se enteró de que Fernanda estaba embarazada de él, reaccionó muy molesto, a tal punto que rompió los resultados de los estudios que confirmaban dicho embarazo. Las amigas de la joven le contaron a los padres de Fernanda que por lo complicada que era toda la situación, Fernanda estaba pensando en ponerle fin a ese embarazo. Fue de esta forma en la cual los padres de la joven se enteraron de que su hija estaba embarazada y de todo lo que había estado viviendo durante el último tiempo. Las amigas después les contaron a los padres de Fernanda que al parecer ella a último momento había tomado la decisión de sí tener a su bebé. No obstante, el padre del niño seguía sin querer saber nada. Y cuando se enteró que Fernanda quería continuar con el embarazo, empezó a presionarla para que llevara a cabo el aborto. Incluso comentaron que la madre del chico al parecer se enteró de todo y también empezó a insistir a Fernanda con que interrumpiera el embarazo. Finalmente las amigas develaron que Fernanda había ido a una farmacia para pedir un fármaco para finalizar el embarazo. Al escuchar todo esto, el padre de la joven quedó totalmente convencido de que su hija no se había escapado, no estaba teniendo una aventura ni nada, sino que Fernanda había sufrido de una desaparición forzosa. La fiscalía, al enterarse de todo esto, lo primero que hizo fue ir a allanar aquella farmacia mencionada por las amigas. No obstante, no encontraron nada relevante allí. Más tarde, registraron cámaras de seguridad cercanas al lugar en donde vivía Fernanda.
y las mismas sí arrojaron información muy importante. Las imágenes mostraron cómo, el día de la desaparición, Fernanda salió de su casa a pie, vestida con una campera celeste, un buzo gris y zapatillas blancas. Luego las grabaciones muestran a Fernanda subiéndose a una motocicleta color roja, conducida por un joven que llevaba un casco naranja y una campera negra. Lo primero que se pensó fue que ese joven era el padre del bebé. Por lo tanto, el padre de Fernanda se comunicó con los padres de este chico de 17 años, que no se mencionó el nombre porque es menor de edad. Así que vamos a referirnos a él como el joven de 17 años. El padre de Fernanda entonces habló con el padre de este chico y recibió ciertas explicaciones a todo lo que estaba pasando que no lo convencieron mucho. Esto aumentó las sospechas del padre hacia toda la familia de este chico de 17 años. Entonces fue a exigirle a la policía que por favor fueran a investigar a esa casa. De esta forma, la policía finalmente realizó un allanamiento en la casa de este joven de 17 años, que era conocido de Fernanda y padre de su bebé. Durante ese allanamiento no se encontró nada relevante, pero sí ese mismo día le llegó al padre de Fernanda, creo que lo peor que un padre podría recibir. Le mandaron a su celular unos audios de este joven de 17 años en donde él anunciaba que iba a asesinar a Fernanda. Este caso se hizo conocido rápidamente en todo el país. La sociedad comenzó a pedir que se sepa la verdad de lo que le había pasado a la joven y también que se castigara a los responsables. Y fue en ese momento que sucedió algo inesperado. El joven de 17 años se acercó a la policía y confesó todo. Dijo que él le había quitado la vida a Fernanda, pero se negó a revelar la ubicación del cuerpo. Las autoridades comentaron que este chico confesó de una forma muy tranquila. No estaba ni nervioso, ni alterado, ni mucho menos mostrando remordimiento. Esta conducta demostraba claramente que este chico tenía una personalidad muy perturbadora y posiblemente calculadora. Tras la confesión, se llevó a cabo un segundo allanamiento en la casa de este joven de 17 años y también le incautaron su teléfono celular. El allanamiento no llevó a resultados concretos, pero sí la revisión del teléfono celular. Los investigadores encontraron una serie de mensajes devastadores que este chico de 17 años había intercambiado con otra jovencita llamada Micaela, que estaba estudiando el cursillo de la carrera de medicina. Unos mensajes que en verdad no se pueden creer. Mensajes en donde estaban prácticamente planificando todo el crimen. Y acuérdense, ahora vamos a leer esos mensajes, pero acuérdense que Micaela era estudiante de medicina. Les digo porque va a ser importante. Hola, Mica, le dice en el primer mensaje este chico de 17 años. Mica, tengo un problema. Tomó la pastilla y no le funcionó. Hizo ayuno, calculo que habrá querido decir. Después tomó y ponele que una hora después comió tallarín. Esto claramente haciendo referencia a que seguramente Fernanda había tomado una pastilla para terminar con el embarazo y que al parecer no funcionó. ¿Hace cuánto fue?, le dice Mica. ¿Una nomás? Yo te dije que intentes con 2. ¿Hace cuánto fue?, pregunta Mica. Y él contesta, ¿ayer o anteayer? Y como respuesta a lo que ella le decía que intente con 2, contestó diablo. Eso fue el día 27 de abril, más o menos un mes antes de los hechos. Luego, el 22 de mayo, este chico de 17 años le vuelve a escribir a esta Mica y le dice, hola Mica, ¿te acordás de todo lo que me dijiste para hacer? Nada de eso funcionó, muy posiblemente refiriéndose a que no funcionó nada para terminar el embarazo. ¿Será que no hay una posibilidad de que encuentres alguna forma de que ella se vaya junto a alguien que la haga perder? Te voy a pagar y todo si quieres. ¿Y si la mato a ella y la entierro en el terreno de al lado?, dice después. Ahí Mica le manda un audio que no sabemos qué dice y después le pone eso que no puedo reproducir porque YouTube me va a censurar el video, y se ríe y dice ja 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 ja. Yo no soy abogada para ayudarte con eso. Está bien, gracias Mica, contesta este chico. Estoy a punto de hacer eso.
porque ella a toda costa ya lo quiere tener, refiriéndose quizás a que Fernanda, como les conté, al último momento decidió sí tener el bebé. Y ahí Mika le contesta esto extremadamente perturbador. Pero si agarras una jeringa e inyectas un chingui de aire a una de sus venas o arterias principales, se muere después de un tiempito. Acordémonos que esta chica era estudiante de medicina. Por eso quizás sabía esto. Yo la verdad sí sabía que así te puedes morir, digamos, inyectándote aire. Pero por lo que leí, muchas personas no sabían, digamos, no es un conocimiento general que se tenga. Y posiblemente esta Mika sabía de esto porque era estudiante de medicina y usó esos conocimientos para aconsejarle a su amigo sobre cómo quitarle la vida a una persona. Y las conversaciones no terminaron ahí. Estos mensajes también son del día 22 de mayo. Y el chico este dice, ¿y si le pongo muchísimo, o sea, muchísimo aire? Ahí se va a pillar, contesta esta Mika. O se va a salir. Un chiqui nomás es. ¿Eh? Le contesta el chico. Y Mika dice, y después se muere, así tipo raro, de onda. Después, ese mismo día también, este chico dice, se hizo la prueba de sangre y salió positivo. Está bien. Mika, ¿sabes qué? Deja nomás. Legalmente gracias, pero voy a hacer nomás lo del aire. Porque no sé de dónde voy a sacar plata para hacer todas esas cosas. No sabemos muy bien qué son esas cosas porque al parecer esta Mika le mandó un audio antes de eso. Y este chico luego dice, la voy a traer a casa, a Fernanda obviamente. Voy a darle nacepan y después le voy a inyectar aire. Así planificaron el crimen estos chicos. Este joven de 17 años le dijo a su amiga Mika que iba a ir a buscar a Fernanda, la iba a llevar hacia su casa, la iba como a dopar, a dejarla relajada y le iba a inyectar aire, para después enterrarla en el terreno que tenía al lado de su casa. Recordemos que las cámaras de seguridad mostraron a Fernanda saliendo de su casa y subiéndose a una moto con un chico, quien seguramente era este joven de 17 años. Las autoridades lo primero que pensaron fue que esa fue la primera parte del plan, ¿no? Cuando el chico fue a buscar a Fernanda para llevarla a esa casa a concretar el crimen. El día 31 de mayo de 2025, las autoridades fueron a investigar a ese terreno que quedaba al lado de la casa de este joven de 17 años. Y ahí hicieron el macabro hallazgo. Los restos calcinados de María Fernanda fueron descubiertos en ese patio baldío. Días después, el día 6 de junio, se encontraron más pistas en aquel terreno en donde se halló el cuerpo. Estos hallazgos incluían una sábana, prendas de vestir masculinas y femeninas y tabletas de medicamentos, entre las cuales se identificó un fármaco que podría servir para inducir el sueño. Por otra parte, la autopsia realizada al cuerpo de María Fernanda confirmó una de las revelaciones más desgarradoras. La joven efectivamente estaba embarazada y lo estaba de 15 semanas. También el informe forense indicó que María Fernanda había sido golpeada. Y aunque al principio se planteó la posibilidad de que ella había sido quemada viva, el médico forense precisó que la causa de muerte había sido por inhalación de humo. Este hallazgo afirmaría que la joven, María Fernanda, estaba con vida al momento en el cual el fuego fue iniciado, pero no falleció, digamos, por las quemaduras, sino que lo hizo antes tras inhalar el humo del fuego. La progresión del plan del crimen, que inició con métodos menos invasivos para producir el final del embarazo y que escaló hasta un asesinato premeditado con el uso de un sedante y una inyección de aire, mostraban que el autor de los hechos tenía una escalofriante determinación por hacer que el embarazo de Fernanda a toda costa terminara, aunque eso significara eliminar a Fernanda también. Tras la confesión y el hallazgo del cuerpo, este chico de 17 años fue arrestado e imputado por el crimen de María Fernanda. Como era menor de edad, porque tenía 17 años,
lo llevaron a una correccional de menores, en donde más adelante se allanó su celda para incautarle una prenda que él supuestamente había utilizado el día del crimen. Pero recordemos que este chico había intercambiado esos mensajes perturbadores con Micaela Rolón, su amiga. Por esto, claramente se emitió una orden de captura para esta chica, quien tenía 19 años de edad y que por ende, por ser mayor de edad, ya podría ser arrestada y juzgada como cualquier otra persona. Micaela fue detenida el día 3 de junio y se solicitó de inmediato una prisión preventiva para ella. Luego fue imputada por múltiples cargos, incluyendo incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y también feminicidio en carácter de instigadora. ¿Esto qué significaría? Sería como que ella empujó al otro joven a que terminara por cometer el crimen. Al día siguiente se supo que Ricardo Villamayor, el suegro del presunto autor, es decir, el padre de la novia oficial de este chico de 17 años, también fue detenido y llevado a prisión preventiva. ¿Y por qué detuvieron a este hombre? Bueno, se determinó que la motocicleta a la cual Fernanda se subió junto con este chico de 17 años para ir a la casa en donde encontraría ella la muerte, le pertenecía a este hombre. Él era el dueño, digamos, pero oficialmente la motocicleta estaba a nombre del padre de este chico de 17 años. Esto que sugiere que había una especie de complicidad entre muchos de los miembros de esa familia, digamos. No solamente entre el chico y sus padres, sino también al parecer con los padres de la novia oficial de este chico. Otra persona que también fue detenida fue Franco Antonio Acosta Céspedes, el dueño de la farmacia a la cual María Fernanda fue antes de los hechos a comprar medicamentos. A él se lo acusó de haber proporcionado medicamentos controlados, más específicamente pastillas para el aborto. Y además se cuenta que él no le dio esas pastillas a Fernanda directamente, sino que se las entregó a el chico de 17 años. Recordemos que en los mensajes de texto este chico le decía a Mica que ya le había dado pastillas a Fernanda y no habían funcionado. Bueno, claramente eran esas las pastillas que este dueño de la farmacia le había dado. Además se lo imputa a este hombre por haber borrado imágenes de las cámaras del interior de su local. Esto constituiría dentro de un intento de frustrar la investigación. Y claramente demuestra que había otro cómplice más en toda la situación. No quiere decir que este sujeto haya sabido que le iban a quitar la vida a Fernanda, pero sí hizo algo ilegal, que era entregar medicamentos que no son de venta libre, digamos, a cualquier persona y encima encubrirlo. Y seguramente se estarán preguntando por los padres de este chico de 17 años. Ellos obviamente fueron identificados como cómplices de todo esto, ya que se determinó que ellos ya sabían lo que su hijo había hecho e hicieron todo lo posible para encubrir el crimen. Pero lamentablemente no los pudieron arrestar de forma inmediata porque los padres se encontraban prófugos, se habían escapado, básicamente. El brutal asesinato de María Fernanda generó una ola de indignación y protestas en Coronel Oviedo, de donde era ella, y en todo Paraguay. El día 1 de junio, la comunidad expresó su repudio apedreando la casa del principal sospechoso. Después, al día siguiente, muchísimos manifestantes ingresaron e incendiaron la parte trasera de la vivienda de este joven. Por otra parte, familiares, vecinos y amigos de Fernanda se movilizaron para exigir justicia y que se siga llevando a cabo la investigación. La iglesia, por su parte, también alzó su voz de protesta, clamando por el esclarecimiento del crimen y pidiendo que se aclaren los hechos en el ámbito de la justicia. Enfatizaron en que la vida es sagrada y que no se puede hablar de una sociedad justa mientras persista la violencia de género, el abandono institucional y el desprecio a la dignidad humana. Finalmente, la madrugada del 8 de junio de 2025, los padres del presunto autor, este chico de 17 años, fueron detenidos en San Bernardino, donde se encontraban prófugos. La fiscalía los imputó por simulación de hechos punibles y exposición a peligro en el tránsito terrestre, solicitando una prisión preventiva. Finalmente, con todos los datos recopilados y las personas arrestadas, se llevó a cabo una reconstrucción de cómo sucedieron los hechos y cómo participaron cada una de estas personas.
Este joven de 17 años, aquel trágico día de mayo, le propuso a Fernanda que fueran hasta su casa. Ella aceptó. Antes de salir a buscarla en la motocicleta de su padre y suegro, apagó todas las cámaras de seguridad de su casa. En ese momento se encontraba solo él en el hogar. Este chico entonces se subió a la moto y fue a buscar a Fernanda. Minutos después la recogió y los dos se fueron de vuelta a la casa del joven. Fernanda fue sin ningún tipo de dudas, sin imaginarse siquiera que estaba yendo a su propia muerte. Dentro de la casa se cree que este chico lo primero que hizo fue noquear a Fernanda y dejarla así inconsciente. Después la puso arriba de una carretilla que fue rescatada en la investigación y encima de ella la arrastró, la llevó, digamos, hacia el terreno que quedaba frente a su casa. Ahí seguramente el chico pensó que Fernanda ya estaba muerta, porque la dejó en el terreno semi-enterrada, digamos, un poco con tierra y tapándola con algunas cosas. Así pasaron varias horas y después del oscurecer, el joven volvió con alguien más, muy posiblemente sus padres, al terreno y ahí lo prendieron fuego. Acordémonos que Fernanda falleció por inhalación de humo, no por el golpe. Por lo tanto, estuvo desde las 2 de la tarde, que fue a la casa del chico, hasta las 8 de la noche, que se produjo el incendio, con vida en ese terreno, agonizando. No se sabe, obviamente, si ella estuvo inconsciente todo ese tiempo, si se despertó muy mal y no pudo reaccionar, si se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Eso no se sabe. Pero posiblemente esas últimas horas de vida que tuvo se las pasó sufriendo y después le llegó el peor final, no solamente para ella, sino también para su bebé. Este caso, como les conté y como podrán haber visto, es muy reciente, aún no se llevó a cabo el juicio, pero sí se tiene una idea de más o menos las condenas que podrían recibir algunos de los imputados, principalmente los dos jóvenes, ¿no? Por un lado tenemos a este chico de 17 años, quien lamentablemente era menor de edad, como ya lo comentamos, cuando cometió el crimen. Por eso no lo van a juzgar como un adulto y va a recibir como muchísimo 8 años de prisión. Y este chico tiene actualmente 17 años, le quedan tan solo unos meses para cumplir 18. Pero por esos meses de miércoles de diferencia, como mucho le van a dar 8 años de prisión por lo que hizo. O sea, no se puede creer, pero lamentablemente las leyes son así. Mika, por su parte, la amiga, la estudiante de medicina, tenía ya 19 años, o sea, era mayor de edad. Por lo tanto, sí va a poder ser juzgada como una adulta y recibir quizás una condena más efectiva. Quienes también van a ser juzgados adecuadamente, o al menos esperemos, son los demás responsables, que serían los padres del chico, el suegro y el farmacéutico. No obstante, a pesar de eso, va a quedar una bronca, creo yo, de saber que este chico de 17 años va a recibir tan solo 8 años. Es nada para la espantosidad que hizo. Y sí, obviamente Mika lo incitó, le propuso cómo cometer el crimen y todo, pero al fin y al cabo él lo hizo. Él tiene muchísima responsabilidad en lo que pasó. Él fue el que la fue a buscar a Fernanda, la llevó hasta su casa, la noqueó. Le hizo después lo que le hizo, la dejó semienterrada, ahí como si fuera cualquier cosa, sin importarle, no solamente ella, sino ni siquiera su bebé tampoco, o sea, y solamente le van a dar 8 miserables años, 8 miserables, como mucho igual, puede ser menos tranquilamente, espero que no, pero es como muchísimo, ¿entienden? 8 años, por unos mesecillos de porquería que le faltaban para cumplir 18. O sea, qué bronca, sinceramente. No es la primera vez que pasó algo así, no es la primera vez que pasó algo así en Latinoamérica. Y nada, es como que uno dice, bueno, hasta que las leyes no cambien, no queda otra que tragarse esa bronca, porque la verdad, uno dice, este chico va a salir a los 8 años y ¿quién dice si no va a volver a hacer algo así? ¿Quién dice? Un espanto esto, la verdad. Este es un caso, bueno, como les conté, actual. Vamos a ver si surgen nuevas actualizaciones. Seguramente sí, pero hay que ver si son como actualizaciones importantes, como para traerlas en los próximos videos. Y si no, nos veremos quizás en una actualización de aquí a varios meses, cuando se lleve a cabo el juicio, seguramente.
Espero les haya resultado de interés todo este video. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Nani, es un miembro nuevo, bienvenido, bienvenida. K9, Barlo, Juan Antonio, Mariela, tenemos muchos miembros nuevos, qué lindo. Yamilei Milanao, KL, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Amaya Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Grandeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme a tanto a los nuevos como a los antiguos, ya a los veteranos en las membresías. Muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, como siempre, les van a estar apareciendo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y sí, creo que ahora sí, esto ha sido todo. Muchas gracias por verme y los veo la próxima.